más un nabateo que un edomita, pero se le presenta como edomita o idumeo. Que este Herodes sea rey sobre los judíos pudo haber llevado ciertamente a la discrepancia en muchos judíos, a su rechazo para que él sea rey, y luego él persiga al niño Jesús, que va a ser luego el rey de los judíos desde la interpretación del Nuevo Testamento. Pudo haber explotado ese tema, pudo haber explotado. O sea, los escritores del Nuevo Testamento pudieron haber creado una especie de continuación de la lucha entre Edom y el pueblo de Israel, pero no hay. Lo otro es de que en algunos manuscritos cambiaron Edom por Roma. O sea, los judíos, estamos hablando ya del siglo I antes de Cristo, siglo II, siglo III. En algunos manuscritos pasa a ser Roma, el enemigo, ya no es Edom. El enemigo del judío ya no es Edom, es Roma. Ok, es un cambio de mentalidad, pero tampoco los escritores del Nuevo Testamento trabajaron sobre ese cambio. O sea, para los escritores del Nuevo Testamento Roma no es el enemigo, es la Babilonia, que bueno, sería pues la Roma disfrazada, pero no se centran en tener un enemigo físico. Los escritores del Nuevo Testamento más ven enemigos espirituales que físicos. Pero hay un hecho que llama la atención, el de Hechos 15, cuando Jacobo cita a Amós 9, 11 y 12 especialmente. Exacto, ahí va yo. Y allí sí hay un cambio que pudo haber llevado a repensar sobre quién es Edom. Pero Santiago, bueno, hay que hacer una correcta discusión. ¿Es Santiago, ¿es Santiago mismo o es Lucas, no? Uno de los dos. Correcto. Ahí pensar. Pero Lucas pone en boca de Santiago. Okay. Vaya, sí, me gusta eso. Entonces, debemos pensar de que Lucas está siendo honesto al citar la ipsísima verba de Santiago. Y está citando algo parecido en mucho a la Septuaginta, porque versiones de la Septuaginta son casi igual de lo que tiene Hechos 15, y allí no aparece Edom, no aparece someter, no aparece la palabra someter y no aparece Edom. La traducción más es buscar y humanidad, hombres. Entonces, podría llevarnos a pensar en algunos matices o algunas interpretaciones. Primero, que al citar la Septuaginta, Santiago, asumiendo de que él está citando legalmente Septuaginta, lo usa a su conveniencia, sabiendo el hebreo, pero lo usa a su conveniencia porque en Hechos 15 se decide la incorporación de los gentiles y allá que dice, porque de énfasis, hay que ver, Santiago está citando por dos cosas. Uno, la primera parte es que en los posteriores tiempos Dios restaurará el tabernáculo caído, o sea, la choza caída. No es otra cosa que la dinastía davídica, y la dinastía davídica es el verdadero descendiente de David, en otro caso es el Mesías. Dios restaurará en la época del Mesías. Habrá que, según Amós, habrá una recuperación del territorio, entre ellos Edom, va a someter a Edom y a las otras naciones también. Pero desde la Septuaginta, o por lo menos la versión que se está citando, dice buscar el resto de los hombres. Entonces, conviene citar la Septuaginta porque en la época del Mesías los gentiles van a incorporarse a esta nueva comunidad.
Sí, sí. Esa es una interpretación, ¿no? Pero la pregunta no queda allí. La pregunta es, ¿por qué los judíos, porque son judíos los traductores de la Septuaginta, por qué los judíos que saben hebreo tradujeron mal? Si el hebreo decía someter y decía Edom. Entonces, algunos ya hacen la conjetura para ver por qué dicho error, y es, o bien tenían un texto hebreo diferente, porque no es de que había un solo texto. Qumran ha demostrado que había variantes en las copias. Entonces, varias tradiciones sí, textuales. Podría haber eso. O los traductores usaron en esa copia diferente el error de los copistas, porque un copista hebreo vio mal la copia que tenía sobre el cual va a copiar, vio mal, y la palabra Yarash, la Yod, lo vio como como Dalet. Dalet, una D. Entonces, suenan, o sea, se ven casi iguales, solamente uno más grande y uno más chiquito. Entonces, Yarash es someter, Darash es buscar. Solamente la primera letra se confundió, vio más grande a la Yod y dijo, es una. Entonces ya cambió. Y en el caso de Edom, fácil la confusión, porque antiguamente podría ir, Edom va con la vocal O, pero antiguamente no con vocal, la Baf, es señal de una O, pero quizá antiguamente no es necesario esa Baf. Entonces, sin esa Baf, puede ser Edom o Adán. Correcto. Al ser Adán, humanidad. Entonces, no es de que ahí los escritores del Nuevo Testamento, o Santiago puntualmente, decidió cambiar a Amós a su teología. Más parece que Santiago decidió usar una traducción, quizá a sabiendas que tenía errores, pero decidió usar una traducción que apoyaba la nueva tendencia de esta iglesia de aceptar a los gentiles, y ese pasaje de Amós en la Septuaginta ciertamente lo apoyaba. Pero respondiendo a tu pregunta, no hay. O sea, no hay. Sí, más de eso no se encuentra, ¿va? Sí. No se encuentra. Bueno, ahí quiero hacer una. O sea, si se fijan, el tipo de licencias que esta gente se daba. Porque, a ver, o sea, me gustó como lo explicó el hermano Abner. Ya el que no lo entiende es porque tiene algún problema cognitivo ahí. Pero este es el tipo de licencias que ellos se daban. Y ese tipo de licencias deja abierto, o sea, da lugar, es una puerta para, ¿cómo diría esto yo? Hombre, si aquí en este pedacito, en este pasaje, ahí, se dio esa licencia, ¿verdad? Y como usted dijo, ya más de ahí es pura conjetura, ¿verdad? Porque no sabemos a ciencia cierta. Porque cuando Santiago, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Santiago está hablando, él decide optar por esa traducción y aplicarla, porque es ad hoc, el término ese es cabal, queda cabalito para esto que yo quiero, ¿cómo se llama? Argumentar, ¿verdad? Porque estamos hablando de los gentiles, la inclusión de ellos, a la familia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho permanece. ¿Cuántas veces no se pudo haber repetido eso en diferentes escenarios, ya sea por escrito o oral? Entonces, cosas como esas, hermano Abner, a mí en lo personal, son cosas que a mí me dicen, hombre, el texto no debe ser idolatrado. Y esto pasa, perdón que vuelva, pero es que, a ver, ¿cómo yo no voy a hablar de mi contexto eclesiástico si ahí es donde yo crecí? O sea, solo que yo no lo hago con mala intención. Yo soy crítico porque hay cosas que hay que criticar, pues.
porque es parte de nuestra, ¿cómo llamarlo? Ha sido parte de nuestra crianza, nuestro crecimiento, nuestra educación, etcétera, ¿verdad? Y también porque al menos de mi parte, y yo estoy seguro que el hermano Abner también, hay un aprecio por la comunidad de los creyentes. Pero en el caso, la naturaleza aquí de este programa es ser crítico. Y por eso yo digo, volviendo a la carga, cosas como esas es un argumento más, es una idea, una prueba más a favor de por qué el texto ese libro que usted tiene en sus manos, ahí cuando usted lo abre, no tiene que idolatrarlo. Yo les decía a la comunidad de creyentes en algún momento donde yo estaba, es que el problema de nosotros es que incluso llegamos a reverenciar más a la Biblia que al mismo Dios, ¿verdad? Lo cual está mal. El lugar que Dios tiene, ese no se lo tiene que quitar nadie, ese es solo para Él, ¿verdad? Dios es perfecto, al menos esa es la idea que yo tengo, ¿verdad? Porque si nos ponemos un poco filosófico, ¿verdad, hermano Abner? Ahí, algún filósofo ahí va a salir, bueno, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Y que no sé qué. Bueno, al menos yo en mi creencia personal, el Dios que yo creo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser como el Dios que está en la Biblia, pero creo en Dios, punto, ahí me quedo. Pero cosas como esas, vuelvo a la carga, nos tienen que hacer reflexionar, ponderar, tener cuidado de no agregarle esa línea extra de estimación a la Biblia, porque es literatura y como toda literatura, y la Biblia no es, el hermano Abner nos puede decir esto ahorita, la Biblia como literatura no es ajena ¿cómo se llama? A edición, redacción, revisión. Es literatura. Es literatura. Por eso a mí esos temas, hermano Abner, de estos debates de que la Biblia tiene errores, no tiene errores. La Biblia se ha mantenido, porque hay gente que cree que la Biblia se ha mantenido pura e intacta a través de los siglos. Y son gente bien intencionada, son gente bien, ¿cuál es la palabra, hombre? Son gente bien comprometidas con su fe. Son gente bien comprometida, pero tienen esta idea extraña de que la Biblia ha pasado a través de los siglos sin que una sola letra se haya adulterado, sacado, cambiado, porque ellos no conciben eso, porque como es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ellos le han revestido de esta extrema solemnidad, impidiéndoles a ellos poder apreciar los pros y los contras de ser literatura. Entonces, ahí está. Sí. Ese es otro ejemplo. Recogiendo a Walton, no, sí, es literatura, pero también es palabra de Dios, ¿no? O sea, y es el texto inspirado. Ahora, ¿cómo llego a esa conclusión? Bueno, la hermenéutica del círculo, podemos llegar ahí. O sea, no deja de ser, o sea, el hecho que sea literatura y que tenga las cuestiones del autor humano, con todas las consecuencias que implica el tener un autor humano, no deja de lado que es un texto sagrado y autoritativo en materia de fe y conducta, según la confesión cristiana. O por lo menos es el único texto que podemos estar seguros que contiene lo que Dios quiere. Ahora, ¿eso por qué? Porque a lo largo de la Biblia vemos la intervención de Dios y para su redacción. Y no deja eso de lado de que sea un libro como literatura. El problema con algunos hermanos, lo que has mencionado, es de que se sacraliza tanto el libro y se olvida de que tiene todo un proceso. Pero el problema en tu comentario podría ser malinterpretado, de decir, es solamente literatura, lo cual los eruditos, a no ser que sean, como lo que mencionaste en el ejemplo anterior, de un erudito no creyente, porque confesional o no, eso es un término que no sirve para nada, porque confesional es que no está relacionado con ninguna confesión, ninguna confesión.
Ahora, pero eso no importa. Si tú eres creyente o no, trata al texto como lo que es, literatura sagrada del Dios que dice ese texto. Y al margen de que si eres católico, no eres católico, si eres protestante, eso es confesional. Entonces, lo que yo más quiero resaltar es si es un hermeneuta, un exégeta, creyente o no creyente. O sea, ¿cree realmente en el Dios que dice el libro, ese libro, o no? Pues podemos llegar ahí a decir, ¿es ateo o es agnóstico o es un creyente? No importa de qué confesión sea, pero es un creyente. Pero la mayoría de los exégetas creyentes sí le van a atribuir la inspiración. Yo procuro, y muchos otros también, que debemos mantener un equilibrio entre academia y vida de iglesia. No debe llevarnos ni tan al extremo de decir, es literatura solamente, bueno, es texto, puede sus errores, o el otro extremo, no, es palabra sagrada y Dios lo cuidó tanto. Hay que mantener un equilibrio sano, y yo, mencionaste ahora si se llama la iglesia o no, pues yo soy un hombre de iglesia, no porque crecí en la iglesia, sino porque sirvo en la iglesia. Todo lo hago en favor de la iglesia. Nuestro lema de los esforzadores cristianos, de los que pertenecemos a ese movimiento, es por Cristo y por su iglesia. Todo debe ser a favor de la iglesia. Entonces yo diría de que el texto es literatura para todos, y como literatura hay que estudiarla, hay que hacer un estudio exhaustivo, pero sin olvidar de que también es el texto que nos guía. Y ahora, si dice, pero como cualquier otro libro, entonces, ¿qué otro libro puede ser guía? ¿Qué otro libro puede ser autoridad en materia de fe, no sé, de lo que debo creer y lo que debo de hacer? Y hago nuevamente una investigación, y con qué libro me voy a quedar, ¿no? Tenemos que tener un texto objetivo. ¿Puedo ser creyente en Dios sin la Biblia? Sí, puedo ser creyente en Dios sin la Biblia, porque sería un deísta. Dios supremo, que no tiene nombre, ni Yahvé, ni cualquier otro nombre. Puedo ser un creyente, ¿no? Pero ¿en qué basas tu fe? Bueno, el argumento cosmológico, el argumento teleológico, bueno, todos los argumentos para decir que Dios existe, soy un teísta. Bueno. Pero de ahí a más, ¿en qué más te basas para tu vida y tu fe? No hay nada más que mi propia opinión. Lleva igual a un vacío. Yo prefiero, como dijera el apóstol Pedro, perdón, bueno, asumiendo que Pedro escribió segunda de Pedro. Sí, asumiendo. Pero no tengo problemas en decirlo, que sí escribió o no, eso no es tanto problema. Que la palabra profética más segura es el texto que tenemos, y no necesito otros más, prefiero quedarme en tierra firme. Esto como aclaración, porque pueden llevar algunas personas a decir, es que esas personas que hacen esas entrevistas no valoran a Dios, o no valoran para el poder que puede tener la Biblia. No, la Biblia es mi texto guía. Y volviendo a Abdías y a los libros antiedomitas, es Dios soberano que ama a su pueblo y lo defiende, lo cuida y le promete restauración en un futuro. Ese es el aporte teológico. El aporte teológico es, a pesar de todo lo que pueda pasar, Dios tiene un plan de restauración para el sufriente, en este caso Israel. Y concluye el libro de Abdías diciendo, al final el reino será de Yahvé. El reino será de Yahvé. ¿Qué importa el reino davídico, cualquier reino humano? El reino volverá a ser de Yahvé, el soberano de todo. Y eso es para mí lo máximo, ¿no? Que nuestra esperanza última está en Dios. Puede pasar lo que pasó a Israel, fue destruido, fue traicionado, puede esperar muchas cosas, restauración, bendición, como dice Amós, fructificación, lo que habla Amós, etcétera, etcétera. Habla
las esperanzas escatológicas de los libros proféticos es magnífico, pero al final nos quedamos con que el reino será de Yahvé. Y eso es para mí lo más bonito que puede quedar del estudio, okay, en este caso de Abdías. Ok. Esto merita para otra entrevista, hermano Abner. Porque, a ver, ¿cómo digo esto? Por eso es que hablar de religión y de la Biblia se vuelve tan interesante. Algunos lo llevan muy al extremo, ¿verdad? Al fanatismo. Incluso se ha matado por religión, ¿verdad? Lo cual está muy mal. Pero eso ha pasado en la historia de la humanidad. Ahora, claramente, a ver, ¿cómo decir esto? Vaya, usted tiene esa visión de la Biblia y está bien. Pero hay muchos conceptos que nosotros manejamos, inspiración, palabra de Dios, entre otros, por poner un ejemplo, que si somos honestos, hermanos, son más constructos sociales, humanos, que de la misma deidad. Ahora, con eso en mente, cuando yo digo de que la Biblia es literatura, en ningún momento, al menos yo le hablo por mí, ¿verdad? Porque aquí no hay nadie más. En ningún momento la intención es denigrar la Biblia, para nada. Si no, pues ni hubiera abierto mi podcast, mi canal y toda la cosa. Y estaría mejor invirtiendo las horas que invierto, porque lleva trabajo. Si uno quiere hacer algo de calidad, lleva trabajo. Las estuviera invirtiendo en algo más, ¿verdad? Pero como yo digo, el lema de este podcast es que la religión es importante, pero críticamente analizarla es mucho más importante. Entonces, hay muchos conceptos que han pasado a la historia, que nos han alcanzado a usted y a mí como creyentes, que simplemente se nos han enseñado, pero no han sido sometidos a escrutinio. No me voy a extender más porque este no es el tema de la entrevista y yo quiero respetar el tiempo de mi hermano Abner, pero esto da para otra charla. Esto ya sería una charla, ya no sería una entrevista, sería una charla entre dos creyentes. Hace poco tuvo una entrevista, bueno, no fue entrevista, fue una charla, de hecho, entre William Lane Craig y Peter Enns sobre los orígenes humanos y cómo encaja todo esto de Adán y Eva. Y tuvieron una conversación de lo más respetuosa, caballerosa, y es, ojo a esto, y eso que no coincidieron en muchas cosas. Porque para William Lane Craig, el género que se tiene que seguir es el mito literario, ¿verdad? En donde él arguye de que Adán sí existió, pero está repleto de mito. Hay capas de mito. En cambio, para Peter Enns, de la Universidad de... se me escapa. Eastern University. Ahí lo pueden buscar ustedes. Peter Enns. E-N-N-S. Búsquenlo. Para Peter Enns, él no requiere que Adán haya existido, ¿verdad? Hay un libro, no sé si el hermano Abner probablemente lo conoce, lo ha visto, porque nosotros somos gente de libro aquí, entonces yo asumo que la mayoría de los libros ya los hemos visto, tal vez no los hemos leído, pero los hemos visto, vaya, cuando andamos buscando libros. Hay un libro, hermano Abner, que se llama Adán como Israel, en inglés, o Adam as Israel, escrito por Seth Postel, que fue, él tuvo como supervisor a este señor hombre que escribió sobre la narrativa del Pentateuco. Se me escapa el nombre. Sailhammer, John Sailhammer. No sé si lo ha escuchado o lo ubica ahí, hermano. John Sailhammer. Bueno, lo que pasa es de que este hombre arguye de que la historia de Israel está modelada literariamente sobre la historia de Adán. Entonces, pero ¿cómo se llama? En grandes rasgos, ¿verdad? Para no entrar en detalle, los dos no coincidieron en muchos puntos, pero tuvieron una conversación de lo más respetuosa, de lo más, Dios mío, mi respeto para ellos dos, porque así es como debería de existir
las discusiones sobre religión, sobre Biblia, lo que creemos, etcétera. Vaya, yo en lo personal, ya el hermano Abner, él expuso, él como creyente, ¿verdad? Cómo él entiende la Biblia, la palabra de Dios, inspiración, y estoy seguro que él tiene mucho más que decir, pero ya por cuestión de tiempo, ¿verdad? No nos da para más. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Pues no sé el hermano. Entonces, ahora, en el caso mío, muchas de las cosas que él dice yo no coincido, porque si hablamos de inspiración, por ejemplo, para mí la cuestión de inspiración es un constructo humano. Y no solamente es un constructo humano, es también una carta sacada para legitimizar los escritos que luego tuvieron la etiqueta de sagrados. Por eso el hermano Abner dice, esta es literatura sagrada, porque es mi base de fe y de conducta. Y entonces yo le contestaría al hermano en ese punto, la moral no es inherente de un libro. Ojo a eso. Yo puedo recibir clases de moral sin necesidad de apelar a un libro. Ahora, ojo, es tan cierto eso como decir que la Biblia tiene muchas, y esto lo dice Peter Enns en su libro también, la Biblia así lo dice. Él dice, aunque la Biblia no sea la máxima autoridad sobre moral y ética, hay mucha sabiduría ahí para poder cultivarla. Y yo estoy de acuerdo, porque la Biblia tiene muchos elementos que nos pueden ayudar a nosotros a cultivar esa sabiduría para ser personas de bien, con ética, morales, etcétera. Pero para mí yo no requiero la Biblia para ser un agente moral, ni yo, ni el hermano Abner, ni nadie, porque nosotros traemos aquí en nuestro, ¿cómo llamarle esto, hermano? Nosotros lo traemos en nuestro diseño como criaturas. Los teólogos dirían que ese es un tributo comunicable de Dios. Entonces nosotros traemos eso de Dios porque somos la imagen de Él, ya lo traemos ahí. Entonces en esa parte yo me distanciaría un poquito porque el hermano lo toma como su guía de conducta. Yo diría, para mí no, para mí hay sabiduría en ella, pero no es la máxima guía de conducta, ¿verdad? La máxima guía de conducta para mí es Dios. Y claro, probablemente alguien me va a decir, bueno, y no habla la Biblia de... ¿Cómo sabes lo que Dios quiere? Porque recuerda que... le voy a contestar esa, pero ya se puso bueno. Ay, Dios mío. Esto es lo que yo quería. Porque así yo creo que aprendemos más, hermano Abner. ¿Cómo sé yo lo que Dios piensa, verdad? Si no he hablado con Él. Bueno, ahí entra la cuestión de ser imagen de Dios. Estás volviendo a la Biblia, ¿no? Estás tomando claro. un texto bíblico. Sí, lo que voy es de que mucho de lo que creemos está en la Biblia, pero... No, pero ahí quiero hacer una salvedad, hermano Abner. De la Biblia. Sí, solo quiero decir algo ahí. Ok, pero usted como académico, usted bien sabe que esta cuestión de la imagen de la deidad no es propia de la Biblia, es propia del mundo antiguo, del Oriente Antiguo. Porque tenemos imágenes allá en los templos de Asiria, Babilonia, que en la parte de abajo está inscrito Selmu, en acadio, o dependiendo del idioma que está ahí, que hablaba que era la imagen, la representación del rey o de la deidad. Entonces, esa idea de la imagen de la deidad no es propia de la Biblia. No sé, ¿está de acuerdo usted con eso o qué opina? Porque no quiero hablar por usted, pero eso no es propia de la Biblia. No es propia de la Biblia en el sentido de que es exclusivo, pero a lo que voy es, el contexto del mundo antiguo es politeísta, muchos dioses, no vas a llegar a decir somos imagen y semejanza de los dioses, no, estamos diciendo de un Dios, o sea, vas a llegar a esa conclusión, y esa es la idea bíblica, no puedes compararlo con el mundo antiguo, porque el mundo antiguo, esa idea era politeísta, y tú no tienes esa idea politeísta, entonces tu idea es bíblica. Por eso a lo que yo me refiero es, mucho de lo que somos, pensamos y actuamos está basado en la Biblia, no en otro libro, no en una cultura. Entonces, si es la Biblia la base, ¿por qué no puede ser llamada autoridad? Para mí es sencillo. Una autoridad es algo que te dice por dónde debes ir.
Pero esa autoridad, hermano Abner, también habla de violencia contra otras etnias. Sí, esa autoridad habla de violencia. Sí, derramamiento de sangre contra mujeres, animales. Y usted sabe el típico argumento, ¿verdad? No quiero... Sí, pero ¿cómo contesta usted eso? Bueno,